Anunciábamos al arranque de este programa, hoy cerramos con este espectacular informe de Lucas Lavandera. ¿Sobre qué tema? Vamos a hablar sobre bebidas, y para los que estén mirando en modo, hago comillas con las manos, energizantes, y después vamos a explicar por qué esto de tomarlo entre comillas, lo de energizantes. Cualquiera que tenga hijos, hermanos menores o que tenga contacto con adolescentes debe haber notado que existe un crecimiento en el consumo de estas bebidas llamadas energizantes. Nos referimos a bebidas como Monster, Speed, Red Bull, Dark Dog. Algunas de estas seguramente han visto consumir o las han escuchado nombrar en algún momento. Para muchos quizá esto no tenga por qué ser particularmente un problema relevante, eso es simplemente el consumo, de un refresco más. Lo cierto es que no es así. ¿Por qué es importante hablar de este tema? ¿Qué implicancias tiene el consumo de estas bebidas para la salud? ¿Qué nos dicen las cifras? Bueno, vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas con este informe. ¿Qué son exactamente, primero que nada, las bebidas mal llamadas energizantes? Bueno, son bebidas sin alcohol que contienen cafeína y otros estimulantes como la taurina y el extracto de ginseng. Se llaman bebidas energizantes, pero no dan energía. Lo que hacen básicamente es estimular al sistema nervioso. Por lo tanto, deberían ser llamadas bebidas estimulantes. Lo que generan es, tienen unos efectos parecidos a otras bebidas con cafeína como el mate o como el café. La diferencia que tienen es la combinación de sustancias estimulantes y los volúmenes en los que se consume esto, ¿no? Además de las situaciones de consumo en las que ya vamos a desglosar más adelante, ya que tiene un alto componente social el consumo de esta bebida. Sí, que muchas veces no parece tan problemático por esto de que no son bebidas alcohólicas, entonces a veces le restamos importancia a su consumo. De hecho, en las fiestas autorizadas por INAU para menores de edad, en las matinés y demás, te autorizan a vender refrescos y energizantes. Totalmente. Y energizantes se venden impresionante, porque claro, los gurises es lo más cool de alguna manera que pueden consumir sin ser refresco, porque están tomándose no sé cuántos cafés con cada latita de energizante, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de este tema? Bueno, vamos a los datos del mercado que son recabados por la consultora ID Retail y que son consignados por el Observador. Y allí se observa que hay una tendencia de crecimiento exponencial en los últimos años. El 2024, atención a esto, cerró con un incremento del 40% de litros vendidos en comparación con el año 2023. Representa más de 4 millones de litros y una facturación mayor a 900 millones de pesos. Y acá también hay algo importante y es cómo actúa el mercado. Antes, más de un tercio se vendía solamente en los grandes supermercados y tenía como principal público objetivo a los deportistas. Pero hoy en día, un 40% se vende en almacenes tradicionales, almacenes de barrio, otro 40% en autoservice, independientes, y el restante 20% es lo que se vende en las grandes superficies. Esto está generando hoy en día mucha preocupación a nivel internacional por el explosivo aumento en el consumo de estas bebidas y tiene que también que ver con las estrategias de marketing y de publicidad por parte de la industria de estas bebidas. Porque la publicidad está dirigida básicamente a adolescentes y adultos jóvenes. Lo que se busca es atraerlos haciendo referencia a la estimulación, la energía, está muy asociado a situaciones de diversión, fiestas, etcétera. Pero también no solo a eso, y esto también es importante, también se lo asocia a rutinas largas que tienen que ver con horas de trabajo o estudio, como que estas bebidas te van a ayudar a sostener rutinas que son fuertemente demandantes. Ahora bien, ¿qué implicancias tiene esto para la salud de las personas que lo consumen? Bueno, las principales preocupaciones están asociadas al consumo excesivo de cafeína y las potenciales consecuencias negativas que esto tiene. Esto genera trastornos cardiovasculares como taquicardia, presión arterial, dependencia a la cafeína, abstinencia con síntomas como dolor de cabeza, fatiga, depresión, irritabilidad. Esto claramente en cualquier exceso de cafeína, y estas bebidas lo tienen particularmente. ¿Y qué es lo que genera preocupación particularmente del consumo de estas bebidas? Bueno, escuchemos qué era lo que nos decía Gastón Ares, que es investigador de la Facultad de Química de la UDELAR. En el caso de las bebidas energizantes, lo que se plantea es que de cierta forma podrían generar efectos, acentuados por la combinación de estimulantes. Los estudios que hay disponibles o la evidencia que hay disponible, lo que dicen es que el consumo de estas bebidas se asocia con, obviamente, los efectos negativos del azúcar, ¿no? Por ejemplo, las caries, pero también con episodios como taquicardia, arritmias, en algunos casos resistencia a la insulina, hiperactividad, hay reportes de problemas de sueño o de bajo rendimiento académico asociado con el consumo frecuente de estas bebidas, ¿no? Terminan generando efectos contrarios, a los que intentan promover.
Y esa es la particularidad de esto último, muy importante, que decía Ares sobre el final. Estas bebidas se venden como un estimulante que te va a ayudar a sostener una rutina larga y por el contrario termina generando déficit atencional, dificultad para conciliar el sueño. Por ahí pasa la principal preocupación. Pero hay otro detalle, y es que estas bebidas por muchos jóvenes suelen también ser consumidas en simultáneo con bebidas alcohólicas. Y esto también tiene consecuencias que son muy importantes y escuchemos por qué. Hay distintos estudios que lo que muestran es que el consumo de alcohol junto con estas sustancias, digamos, estimulantes, lo que hace de cierta forma es disminuir los efectos que llamamos como intoxicantes o depresivos del alcohol, y lo que hace es genera como una mayor estimulación y un mayor como deseo de consumir alcohol, ¿no? Es como que neutraliza los efectos depresivos, esta idea de que ¿no? te da sueño, por ejemplo, consumir alcohol, y tiene efectos de que te genera un cierto malestar generado justamente por este estado de intoxicación que genera en el cuerpo, y las bebidas energizantes lo que hacen es aplacar o disminuir esos efectos. Por lo tanto, lo que se termina generando es un aumento del consumo de alcohol, ¿no? Entonces, justamente hay muchísimos estudios que en realidad se genera, por un lado, este mayor consumo, también una mayor probabilidad de episodios de intoxicación por alcohol, ¿no? O sea, por consumir alcohol en exceso en determinados episodios, y ¿no? distintas situaciones, coma etílico, etcétera. Y por otro lado, algunos otros estudios también plantean un mayor riesgo, digamos, de dependencia a el consumo de alcohol. Ya vamos a ahondar en unos minutos sobre el consumo de estas bebidas en simultáneo con el alcohol a raíz de unos datos que recaba la Junta Nacional de Drogas que son muy interesantes. Ahora, ¿cuál es el consumo recomendable de estas bebidas estimulantes? Bueno, lo cierto es que no hay un consumo recomendable. Lo ideal sería no consumirlas por su alto contenido de azúcar, cafeína, edulcorantes, colorantes, etcétera. O sea, no tienen ningún aporte positivo para nuestro cuerpo estas bebidas. Si queremos consumir un estimulante como la cafeína, hay otras bebidas como el mate o como el café que sí tienen aportes para nuestro cuerpo, no así estas bebidas. Además, lo que nos explicaba finalmente Ares es que uno de los grandes problemas que tiene el consumo de estas bebidas es que no hay percepción del riesgo. Los grandes problemas que existen para desestimular el consumo de estas bebidas es que no existe una percepción de riesgo, no existe, digamos, la idea justamente la percepción de que el consumo de estas bebidas es potencialmente riesgoso, ¿no? Entonces, al existir una muy baja percepción de riesgo, es muy difícil, digamos, desestimular el consumo. Por lo tanto, ahí aparece estas advertencias básicamente en las latas o las botellas como una herramienta sumamente útil en ese sentido. Ahí tanto México como Argentina implementaron, en el contexto de su discusión sobre el etiquetado frontal de estas advertencias, incluyen una leyenda que dice: contiene cafeína, evitar en niños, es lo que plantean. El problema de ese tipo de advertencia es que en realidad está restringida a la infancia, o sea que en realidad el foco está puesto más en los padres para que no le ofrezcan estas bebidas a sus hijos, pero no necesariamente es una estrategia útil para aumentar la percepción de riesgo en la adolescencia, ¿no? O sea, justamente puede ocurrir lo contrario, diferenciarme de que no soy un niño, entonces por lo tanto voy a consumir esos productos, o sea que ahí hay que trabajar un poco más. Hay que hacer. Ahí pasaba entonces esto que decía Ares, y lo que hizo al final me parece que es lo más trascendente, ¿no? Las advertencias que suelen colocarse funcionan en todo caso para los niños porque están dirigidas a los padres. Ahora bien, cuando se los hace pensando en los adolescentes, tienen el efecto absolutamente contrario, ya que, bueno, como esta diferenciación, no soy un niño, puedo consumir esto, y por eso hablamos del componente social que tiene el consumo de estas bebidas. ¿Qué dicen las estadísticas sobre el nivel de consumo en adolescentes? Y para esto vamos a revisar la encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media que elabora la Junta Nacional de Drogas. Esta encuesta fue realizada en 2021 y es representativa de los adolescentes de 13 a 17 años escolarizados en ciclo básico y bachillerato. Aquí lo que arroja, y atención, es
es que el consumo de bebidas estimulantes alcanza al 72,2% de los estudiantes, o sea, el 72% de los estudiantes alguna vez experimentó con estas bebidas, 68% en el caso de las mujeres y 76% en el caso de los hombres. Suele ser mayor el consumo en hombres que en mujeres. Y es de destacar que entre 2018 y 2021 la experimentación con este tipo de drogas aumentó casi 15 puntos porcentuales, siendo el crecimiento más importante detectado para este último estudio. O sea, de todas las drogas que estudia la Junta Nacional de Drogas, en los últimos 3 años, de 2018 a 2021, las bebidas estimulantes fueron las que tuvieron el crecimiento más grande. En 2014 un 37%, 2018 57% y en 2021 ya estamos hablando de un 72%. Muchísimo. ¿Y cuántos adolescentes aseguran haber consumido este tipo de bebidas en el último año? Y podemos ir viendo la primera gráfica. Un 54%, un 54,4% para ser más exacto, o sea, más de la mitad asegura haber consumido en el último año. Y verán que es la gráfica que está en el medio, que es la de color rosado. Si comparamos lo que pasa entre 2018 y 2021, claramente es la bebida que crece más, no solamente que es la que crece más, sino que es la única que crece. O sea, cuando el alcohol, el cannabis y el tabaco descienden de 2018 a 2021, las bebidas energizantes son las únicas que crecen y crecen, estamos hablando, 15 puntos porcentuales. O sea, es algo a tener en cuenta. ¿Y qué se sucede con el consumo más reciente? Bueno, casi 1 de cada 3 adolescentes escolarizados asegura haber consumido este tipo de bebidas en los últimos 30 días, siendo mayor en los varones, 34% nuevamente, respecto a las mujeres, donde es un 30%. Y este número se duplica respecto a 2014. En 2014 solamente un 16% decía haberlos consumido en los últimos 30 días. Ahora estamos hablando de un 34%, o sea, más del doble. Y este dato que para mí es quizá el más importante que arroja la Junta Nacional de Drogas, y ya podemos ir viendo la segunda gráfica, y es la edad promedio en la que comienza a consumirse las bebidas estimulantes. 12,9 años es la edad en la que comienza a consumirse. Nuevamente, las bebidas estimulantes son la droga, según lo toma la Junta Nacional de Drogas, que comienzan a consumirse a edad más temprano que el alcohol, más temprano que los tranquilizantes sin prescripción médica, más temprano que el tabaco, que el cannabis, que la cocaína. Las bebidas energizantes antes de los 13 años comienzan a consumirse en promedio, según la Junta Nacional de Drogas. Sí, saliendo de la escuela. Saliendo de la escuela, exactamente. Y atención a este último dato que también es muy importante. Entre quienes declararon haber consumido alcohol en simultáneo con bebidas energizantes, un 77,2% aseguran haber tenido episodios de intoxicación en los últimos 15 días. En las últimas 2 semanas. Y este indicador desciende al 22% entre quienes no consumen estas bebidas en simultáneo. O sea, personas que declaran haber tenido episodios de intoxicación con el alcohol, un 77% es porque consumieron en simultáneo. Claro. O sea, no es porque lo hicieron así, pero se da la particularidad de que lo hicieron en simultáneo también, cuando es un 22% para quienes no consumieron en simultáneo estas bebidas. Pasando en limpio, porque estuvimos arrojando muchos datos, el 72% de los adolescentes escolarizados declara que consumió alguna vez este tipo de bebidas, el 54% declara haberlo hecho durante los últimos 12 meses y el 32% en los últimos 30 días. De esta forma, junto con el alcohol, es la sustancia más consumida por la población de entre 13 y 17 años, las bebidas estimulantes. Y esto nos invita a pensar cuál tiene que ser el rol de las políticas públicas en la alimentación de los adolescentes. En este sentido, María Fajardo, diputada nacionalista, presentó un proyecto de ley para que se prohíba la venta de las bebidas mal llamadas energizantes a los menores de 18 años. Este proyecto no fue aprobado y el objetivo es que pueda reactivarse la discusión en esta legislatura que acaba de comenzar. Pero dejemos de pensar solamente en lo que sucede con estas bebidas y hablemos de la alimentación de los adolescentes en general. Bueno, según la ley de alimentación en centros educativos, que es la ley 19.140, que fue promulgada en el año 2014, se tiene que controlar qué alimentos se venden en los centros educativos y de esta forma se prohíbe la publicidad de alimentos y bebidas denominados ultraprocesados que presenten octógenos, los cuales no están recomendados por el Ministerio de Salud Pública y por organismos vinculados a la alimentación. Además de que no se puede hacer publicidad de estos alimentos, tampoco pueden ser vendidos en las cantinas. En las cantinas dentro de los centros educativos. La pregunta es, ¿esto se cumple? ¿Se controla? Bueno, les voy adelantando que no. Según un relevamiento del Ministerio de Salud Pública que fue realizado en el año 2014, en el 93% de los lugares de venta de comida dentro de las escuelas y liceos todavía se venden alimentos que no son los recomendados por el Ministerio de Salud Pública. Este estudio fue hecho a partir de 150 centros educativos a lo largo del país. En el 93% de los centros educativos se vende todavía algún tipo de alimento que tiene octógonos, que es ultraprocesado, aparece publicidad de estos alimentos.
es importantísimo que se fiscalice para que se pueda cumplir con esto, ¿no? Y que no sea letra muerta esta imposición. Bueno, desde Nada que Perder nos pusimos en contacto con Alejandra Girona, del Observatorio de Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República. Ella nos habló justamente sobre el etiquetado de alimentos como una medida que es muy útil, pero que tenemos que seguir perfeccionando. Hay que hacer un análisis profundo de cuál es la situación hoy del etiquetado frontal y de si es necesario hacer modificaciones al mismo. Pero sí, la evidencia lo que muestra es que en pro de dietas saludables sí o sí tenemos que pensar en etiquetado frontal de alimentos que informen a los consumidores sobre los beneficios y sobre los riesgos para la salud que tienen determinados nutrientes específicos y además motivar a quienes producen alimentos a mejorar el perfil nutricional. Así que bueno, que esta es una herramienta que ayuda a los consumidores a estar informados. Primero, una pequeña corrección. El relevamiento que hablábamos del Ministerio de Salud Pública sobre las cantinas es de 2024, o sea, es del año pasado. En 2024 el Ministerio da cuenta de que el 93% de los centros educativos no se cumple con esta norma. Y me quería detener en un aspecto que va a comentar ahora Girona. Y es que muchas veces hablamos de la importancia de la alimentación, de la nutrición en los jóvenes, y también tenemos que ver el costo de la canasta básica, cuál es. ¿Cuánto cuestan los alimentos que más deben comer nuestros niños, nuestros adolescentes? Claro. Bueno, en esto ahonda Girona, que habla sobre la situación en general de la alimentación en nuestro país. Actualizar, mejorar, repensar, evaluar el programa de alimentación escolar, porque este es un programa que no solo da de comer, sino que tiene dentro de sus principios mejorar hábitos de alimentación, construir, mejorar hábitos de alimentación. Por lo tanto, el rol que va a cumplir el programa de alimentación escolar para los desafíos que hay en materia de alimentación y nutrición es bien importante. Y una cuestión que no es menor, en la mejora de los entornos alimentarios también tiene que ver el acceso a los alimentos, y ahí por supuesto que los alimentos más costosos para las poblaciones de menos ingresos siempre terminan siendo, y en aquellos hogares con inseguridad alimentaria, siendo más costoso consumir frutas, verduras, carnes, y no así otros alimentos con exceso de grasa, azúcar o sal. Por lo tanto, pensar en políticas focalizadas en cómo mejorar la seguridad alimentaria de las poblaciones, en especial de niños, niñas y adolescentes, también es un desafío importante para los próximos años en el Uruguay. Esto que decía Girona es muy importante. Es muy importante que los chicos coman fruta, coman verdura, coman cierto tipo de carnes. Lo cierto es que también son los alimentos muchas veces más costosos. Claro. Eso es una dificultad. Bueno, ¿cuál es la situación hoy en nuestro país? ¿Tenemos un problema en relación a alimentación de niños, niñas y adolescentes? Bueno, esto nos decía Girona. Cuando uno mira los datos de estado nutricional en menores de 5 años en nuestro país, el exceso de peso continúa siendo un problema bien importante. Los últimos datos de la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud muestran que casi el 42% de los niños y niñas tienen un índice de masa corporal mayor al esperado. El 14% presenta sobrepeso y obesidad. Entonces esto sí es un problema que no se ha detenido, que el aumento en las prevalencias de sobrepeso y obesidad, si uno mira en los niños de 12 a 47 meses, desde el año 2013 que el Ministerio de Desarrollo Social empezó a hacer esta encuesta, a ejecutar esta encuesta, la ENDIS, uno ve cómo crece el sobrepeso y la obesidad, y ese es un problema porque tiene efectos para la salud,
para la salud física y mental, ya no solo a largo plazo, sino a corto y mediano plazo. Y por último, nos pareció también interesante pensar cuál es el rol de secundaria, ¿no? Pensando la alimentación también como un elemento de cohesión social. Y por eso, desde Nada que Perder, nos pusimos en contacto con Nelly Díaz, quien se encargó en el periodo pasado de la alimentación en secundaria y encabezó un proyecto que estaba unido al proyecto de participación estudiantil, donde se trabajaba el acompañamiento con docentes y estudiantes en relación a la alimentación en los liceos. Básicamente se pensó en la alimentación como un elemento de cohesión y convivencia entre estudiantes y docentes. ¿Cómo funciona este proyecto y cuál es su importancia? Así nos lo explicó Nelly Díaz. Nosotros teníamos una base de proyectos donde trabajábamos el acompañamiento con docentes, estudiantes, y no se trabajaba únicamente la alimentación con los estudiantes más necesitados o vulnerados, sino que trabajábamos con todos. Se abría el comedor, ¿tá? Y entonces, en esa apertura del comedor también almorzaban los profesores, porque los acompañaban. En Las Piedras 5, por ejemplo, se armó un comedor en el propio liceo. Y los profesores almorzaban con los estudiantes. Habían cosas, pautas de convivencia, por ejemplo, el poder compartir, ¿no? Eran reglas básicas de convivencia, el poder compartir una conversación, el poder compartir ese almuerzo, es decir, desde la abriendo la participación con los chiquilines y tomándolo como algo más de la vida en los centros educativos. Entonces, fortaleciendo la relación con los docentes. Ahí pasaba entonces Nelly Díaz dándole, otra mirada a la alimentación. Tremendo, y a ver, todos recordamos, ¿no?, que había una política de todas las maestras, hubo allí como un empuje de tratar de que los gurises llevaran meriendas sanas, ¿no? Estaba esto de fijarse, de hablar con los chiquilines, incluso de preparar meriendas compartidas, de organizar meriendas compartidas para darle el valor a todo lo que era casero y no ultraprocesado. Y en ese sentido justo nos llega un mensaje de un oyente, de Álvaro, que dice: mi hijo de 9 años tenía un compañero de clase que llevaba bebida energizante todos los días a la merienda. 9 años en la escuela, ¿no? Y vimos cuáles son las consecuencias que tiene es todo situación esto, ¿no? Para la maestra también, ¿no? De ver al niño que está llevando eso, y cómo haces para tratar de educarlo de alguna manera, si en la casa no tienen conciencia de lo peligroso que es todo esto, porque en realidad los papás muchas veces no sabemos las consecuencias del energizante. Por eso tan importante este informe, que obviamente estará colgado en un rato en la web de M24. Muchas gracias, Lucas. Gracias a ustedes. En Nada que Perder, hacemos todo por informar.